Estamos más que bendecidos en nuestro programa y hoy con una grata visita. Hoy nos visita Gonzalo Ramírez, abogado, exdiputado, expresidente del primer poder de la República, la Asamblea Legislativa, escritor del libro Llamados a Gobernar. Así que, qué bendición, Gonzalo. Bienvenido. Gracias por honrarnos con la invitación. Saluda, por favor, a nuestra audiencia. Al contrario, pastor, bendiciones a todos los que nos miran en este momento, en este tiempo. Sé que hoy por diferentes canales estamos llegando a los hogares de diferentes hombres y mujeres y familias, pero también por las redes sociales los saludamos y pues aquí vamos a estar en un tiempo hablando acerca de muchas cosas importantes que tienen que ver con el monte de gobierno, con el tema de gobierno, con el tema de gobernar, con el tema de cómo ser influencia, de qué es realmente un cristiano en la política, qué debe ser un cristiano en la política y qué experiencia tuvimos en algún momento durante los últimos 4 años que estuvimos en el primer poder de la República acá en Costa Rica. Gracias, Gonzalo. Mira, te conocemos como ministro del Señor por años, ministrando en iglesias y bendiciendo a esta nación, haciendo trabajos también en organizaciones que tienen que ver con emprendedurismo y con empresa. Cuéntanos cómo fue que llegaste a la política, cómo tomaste esa decisión. Si tenemos la política como el arte de gobernar, es una bendición, pero a veces no tiene todo ese concepto. Cuéntanos cómo tomaste esa buena decisión. Bueno, le cuento que parte de nuestro ministerio ha sido, o nuestro llamado fue en algún momento servir en un equipo de una iglesia. Estuvimos trabajando casi que por 15 años en un equipo de una iglesia donde nos encargábamos de una área que tenía que ver con, que se llamaba Visión Empresarial. Visión Empresarial es un área que trataba de levantar emprendedores en el sector cristiano. En medio de todo esto ya habíamos dejado el tema de la oficina como abogados y nos estábamos dedicando tiempo completo a esto, no solamente aquí en la iglesia local, sino también en Latinoamérica y Europa. Estábamos llevando conferencias que tenían que ver con emprendedurismo, con liderazgo, con decirle a nuestra gente que, vamos a ver, la frase era: ser empleado es bueno, pero ser dueño del rótulo es mejor. Claro. Y teníamos una gran cantidad, o tenemos una gran cantidad de gente con dones, talentos y habilidades que lo que necesitaba era un poco de conocimiento en estrategia, en acompañamiento para que pudieran formalizar lo que estaban haciendo como emprendedores, y empezamos a levantar una generación de emprendedores a lo largo no solamente de nuestra iglesia local, de Costa Rica, sino en diferentes naciones de Latinoamérica. No, habitualmente en los noviembres y diciembre nosotros hacemos un ayuno. Okay. Un ayuno que se determina si es de 5 días, de una semana, 2 semanas. Para noviembre, diciembre del 2012, sí, estábamos en un ayuno de 30 días. Wow. Estábamos metidos en un ayuno de 30 días y un grupo de hombres de Dios, de gente, pastores y algunos hermanos líderes, estábamos con la Biblia ayunando y orando, y llega una persona a ofrecerle el primer puesto de la ciudad de San José para la diputación de un partido cristiano. Y al que se le ofrecen, él dice: yo no, pero Gonzalo sí. Entonces él, amigo mío, al quien le tengo una gran estima, le dije: mira, yo pensé que vos me querías a mí, porque normalmente nosotros vemos y escuchamos acerca de la política y decimos que eso es un lugar de corrupción, de cosas malas. Básicamente nosotros somos como muy buenos y ellos son como muy malos, nosotros somos como muy santos, y ahí habita, claro, el tema del diablo, y siempre nos alejamos. Por lo menos ese es el concepto que yo siempre tuve del tema de la política: aléjese de la política porque no es un lugar, claro, bueno.
Y realmente, mi querido Pastor Ever, pasé un año diciendo que no. Tremendo. Pasé un año diciendo que no hasta que un día me fui a orar y a pedirle al Señor dirección y sentí convicción en mi corazón que era un momento para ir a dignificar al cristiano en la política. Esa era la señal esa era la convicción que teníamos gente dentro del cristianismo con altas capacidades que podía ir a la política a hacer las cosas bien, a servir, no a servirse, a hacer las cosas con altos valores, a servirle al país y a generar un legado para las próximas generaciones. Y eso era lo que nosotros queríamos construir y empezamos a trabajar con eso y duramos un año haciendo campaña electoral, que fue muy curioso, Pastor Ever, porque yo nunca en mi vida había pedido un voto. Y entonces empezamos a visitar a algunos amigos y algunas organizaciones y yo lo que hacía era compartir de mi fe, compartir una enseñanza y nunca pedí un voto. Siempre lo que dije fue, si ustedes saben en lo que yo estoy, les pido sus oraciones, porque yo sé que la oración del justo puede mucho. Yo prefiero una oración suya que un voto suyo, porque la oración suya me puede causar más votos que solo el voto suyo. Tremendo. Y así lo hicimos. Nosotros no pedimos votos, digamos, dentro de las iglesias ni nada de eso, sino que siempre íbamos, compartíamos un mensaje de liderazgo, compartíamos un mensaje motivacional, compartíamos un mensaje de fe y al final le pedíamos a las personas que oraran por nosotros, que estábamos en este desafío que era ser diputados o ir a la diputación, hasta que pues en medio de mucha, diríamos aquí en Costa Rica, de mucha trifulca, ¿verdad? Porque esto de la política es para gente que tenga carácter, es para gente que tenga convicción, es para personas que sepan cuál es el norte y si Dios los llamó a esto. Yo creo que el cristiano tiene que empezar a servir en la política, no necesariamente los pastores, ¿verdad? Pero sí gente que esté preparada, que se prepare para hacerlo, hacerlo con dignidad, con valores, con el más alto nivel que podamos ofrecer, como lo hemos hecho en otros sectores, ¿verdad? La iglesia ha sido sal en diferentes sectores, pero ha dejado ese sector del servicio en el gobierno a un lado, y es algo que hoy está despertando en Latinoamérica, porque además hay ciertos temas que se están dilucidando en los diferentes congresos de los diferentes países, especialmente de Latinoamérica, que tienen que ver con temas que van en contra de nuestros principios y nuestros valores, principios y valores judeocristianos que han hecho grandes las naciones en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de que nosotros queremos imponer nuestra fe o queremos imponer nuestra cosmovisión de vida o nuestra ideología cristiana, sino simplemente que si han servido por tantos años y han hecho de nuestras naciones grandes naciones, ¿por qué no seguir construyendo sobre esos principios y sobre esos valores? Bueno, eso está pasando hoy en diferentes congresos en Latinoamérica, y Costa Rica pues es uno de los ejemplos, y en febrero, primer domingo de febrero del 2014, resultamos electos como diputados en el Congreso, en una fracción que tenía dos diputados, un diputado por San José y otro por la provincia de Limón, pero además habían otros dos diputados del sector cristiano de dos partidos políticos diferentes. Háblanos de eso, del bloque cristiano. ¿Cómo lograste y lograron ese trabajo? En realidad cuando nosotros entramos, todos entramos a tratar de defender nuestra propia bandera partidaria, hasta que el segundo año nos dimos cuenta que eso no nos iba a llevar a tener mayores réditos. En algún momento nos reunimos en la oficina, nos reunimos los 4 diputados cristianos, en aquel momento Mario Redondo, Fabricio Alvarado, Abelino Esquivel y su servidor. Por cierto, nos reunimos en la oficina de Fabricio y tuvimos una reunión amplia donde discutimos varios temas. El primero era, deberíamos de bajar las banderas partidarias y empezar a levantar la bandera que todos teníamos, que nos unía, que hay un principio en el reino que se llama unidad y que si nosotros nos unimos, eso le agrada a Dios y podía ser
podía generar mayores réditos. Y por último, era tal vez los cuatro seamos un bloque muy pequeño, pero en este caso, estas 4 votos eran muy importantes para darle valor a la parte grande del bloque, porque se estaba haciendo un gran bloque de oposición, donde habían otros partidos políticos, y nosotros le podíamos dar valor a ese bloque de oposición. Y por medio de que nos reunimos, discutimos, construimos, bajamos banderas, bajamos los anhelos o las metas personales y empezamos a poner las metas en común, que eran los principios y los valores que cada uno de nosotros defendía por venir de un sector que era el sector cristiano, se genera lo que por 3 años en aquel momento se llamó el bloque cristiano. El bloque cristiano termina siendo parte de un bloque de oposición, que es el que toma el control del Congreso de Costa Rica por 3 años, porque el partido de gobierno, en aquel momento el PAC y don Luis Guillermo Solís como presidente de la República, pues no tenían la capacidad para poder generar las alianzas o los acuerdos con las demás fracciones, y se genera responsablemente un gran bloque de oposición donde participan los partidos tradicionales como el Partido la Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional y toda una serie de partidos minoritarios que habíamos, o partidos no tradicionales, que teníamos no la cantidad de diputados que ellos tenían, pero sí teníamos la conciencia que teníamos que trabajar por Costa Rica. Si no trabajábamos por Costa Rica, pues íbamos a tener 4 años desastrosos. Así es. Como pensábamos que iba a ser, como al final fue, en ese gobierno por parte de la administración Solís Rivera, pero que generábamos el contrapeso dentro de la Asamblea Legislativa. Y en el último año de tu gestión, casualmente en el 2017, Dios te da la oportunidad de ser el presidente del Congreso de esta nación. Cuéntanos de esa experiencia, Gonzalo. Bueno, eso nace un poco antes, el año anterior al que yo sea presidente. El bloque me anima a que yo vaya a ser primer secretario. El primer secretario es aquel que es el segundo puesto más importante después de la presidencia. Y siendo primer secretario empiezo a trabajar con la mesa del directorio de la Asamblea Legislativa, varios temas que son temas administrativos, empezamos a construir, y en algún momento la negociación era, o el bloque se negoció de una forma transparente y sobre la mesa era que el primer año iba a tener la presidencia del Partido Unidad Social Cristiana con don Rafael Ortiz Fábregas, el segundo año Liberación Nacional con Antonio Álvarez de Santi, y el tercer año un partido minoritario. Cuando llegamos al tercer año, el Partido Unidad Social Cristiana rompe parte del acuerdo, pero se quedan algunos otros partidos diciendo que sí podían seguir construyendo el acuerdo, y sale la posibilidad de que Gonzalo pueda seguir en la mesa principal y que sea presidente del Congreso. Ahí, de una forma extraordinaria, la verdad es que yo lo dije, una vez que fui electo como presidente del Congreso, cuando salí a dar la conferencia de prensa, le dije yo, lo que primero que dije es, toda la gloria, toda la honra se la doy a Dios, y lo sigo diciendo. O sea, yo creo que mucho de lo que pasó tuvo que ser un tema divino, no fue un tema de capacidad humana. Y en medio de eso, Dios me da la oportunidad de ser el primer presidente que viene del sector cristiano a presidir la Asamblea Legislativa, y empezamos a demostrar que los cristianos, cuando llegamos a ese tipo de lugares, no somos lo que ellos quieren y que lo que ellos pintan que quieren que crean los demás que somos, ¿verdad? Que somos gente ultra conservadora, que somos gente que quiere imponer lo que nosotros vivimos, que somos gente que somos sectarios, que somos cavernícolas y todo lo que pues han querido vender de nuestro sector. Claro. Al final logramos hacer una presidencia en el último año de la Asamblea Legislativa. Esto es importante decirlo porque es el año donde hay
elecciones. Ajá. Entonces se encienden lo que nosotros llamamos los fuegos electorales. Y los fuegos Claro. electorales ya llegan a repercutir en el plenario algunas cosas que se tienen que entrabar por un tema electoral, otras que tienen que aflojarse por un tema electoral. Y nos tocó trabajar generando puentes y acuerdos en medio de todas esas dificultades que había, y en medio de esto pues logramos tener éxito en algunos casos y en otros casos no, pero al final del año, del periodo constitucional donde nosotros fuimos presidentes del Congreso, según el Estado de la Nación, esto no lo digo yo, lo dice el Estado de la Nación, nosotros tuvimos el mejor año en los últimos 13 años en calidad y cantidad de leyes. Quiere decir que generamos una buena posibilidad para que Costa Rica pudiera tener un buen Congreso. Eso después yo creo que es parte de lo que ayuda dentro de que nos unimos como bloque cristiano, dentro de lo que estamos haciendo dentro de la presidencia. El tema después que viene la coyuntura de el matrimonio igualitario por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya uno de los nuestros, en este caso Fabricio, era candidato a la presidencia, se dispara juntamente con la contraparte y pues se da lo que se da en Costa Rica en las últimas elecciones. Tremendo. Creo que hay mucho que aprender de esa experiencia linda que vivieron en la Asamblea Legislativa, y creo que hay una gran enseñanza acerca del tema. Entonces, vamos a continuar hablando con Gonzalo Ramírez, vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios está haciendo, y vamos a ir a nuestra próxima sección y volvemos. La próxima sección es Bread and House.